que acá pasó algo y el esfuerzo disminuyó. ¿Bien? En esta primera parte, cuando vemos qué fue lo que pasó, tenemos un paciente que tiene predominio de carga umbral elástica. Fíjense, el paciente hace todo este esfuerzo hasta acá, y el aire no entra. El aire empieza a entrar acá. Y esta carga umbral elástica es casi el 50% o más del 50% del esfuerzo que está haciendo el paciente. Entonces, acá se le pone un BIPAP 15.5, que es lo que, yo sé, se le pone siempre un BIPAP de entrada, y lo que se ve es esto, ¿ven? Que no se contrabalanceó la carga umbral, y una vez que el aire entró, el paciente está muy incómodo porque tiene una presión excesiva. Ven cómo sigue habiendo, ven acá, sigue habiendo esfuerzo inspiratorio, que sigue haciendo el paciente. Entonces, su centro respiratorio sigue molesto. ¿Qué se podría haber hecho diferente? Fíjense, miren esto. Acá es el mismo paciente, la misma carga umbral elástica, pero ¿qué pasó acá con el esfuerzo? ¿Ven? Clarita, en forma muy clara y transparente, ese esfuerzo disminuyó. El centro respiratorio dejó de hacer esfuerzo, acá estaba hiperventilando, la ventilación cae, si vemos las frecuencias van también a disminuir. ¿Qué fue lo que pasó acá? Acá, como tenía carga umbral elástica muy alta, 15 centímetros de agua, estaba respirando contra una carga umbral elástica de 15, obviamente, acá lo que se le puso fue CEPAP. Se contrabalanceó de entrada esta carga umbral elástica, y fíjense también cómo disminuye en azul el componente resistivo. ¿Por qué? Porque dejo de tener esa inercia que estoy haciendo, esa fuerza inicial que estoy haciendo para contrabalancear esa carga. Entonces, lo primero que hay que hacer frente a pacientes que sospechamos que tengan carga umbral elástica es colocar simplemente CEPAP, para lograr además ganar la confianza del paciente. Entonces, volvemos a decir lo mismo, el CEPAP abre y estabiliza. ¿Bien? Y en este paciente, fíjense lo que pasó. Flujo en verde, integrando en azul el volumen, y este es el esfuerzo inspiratorio que está haciendo. Esto es lo que está pasando. ¿Ven? No tengo carga umbral elástica, mi pulmón tóraco pulmonar está bien. Esto es lo que conocemos como driving pressure. Esto es un paciente sin un tubo, pero esta es la driving pressure. Pero tengo mucha resistencia. ¿Ven? Todo el esfuerzo, más del 50% del área del PTP está dado por la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Poner el CEPAP? No, acá a este paciente directamente se le pone un soporte de, acá el 5, porque era menos de 5, no se le puede poner, pero acá se le dio 10 de soporte. Y fíjense qué pasó con el 10 de soporte. En 1, 2, 3, 4 respiraciones, ya el centro respiratorio dijo, gracias, esta es la ayuda que necesito para contrabalancear esta molestia que estoy teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, el soporte lo que hace es empuja, ayuda a entrar el aire hacia el pulmón. Y finalmente, este paciente, que también es una prueba de banco, que acá tenemos una carga elástica aumentada con una carga resistiva muy aumentada también. Si inicialmente le colocamos presión de soporte, o le ponemos eso, 15.5 o 10.5, lo que fuere, no, acá ven, acá hubo un cambio de escala, ¿no? Claramente, y vemos que disminuyó el trabajo, por así decirlo, pero sigo muy molesto porque la carga inicial sigue alta. Entonces, esto es lo que no hay que hacer. Idealmente no hay que hacer. Entonces, estos pacientes EPOC regularizados, inicialmente lo que hacemos es le colocamos CEPAP. Iniciamos con CEPAP. ¿Por qué? Porque su centro respiratorio está adecuado, su componente neuromuscular está adecuado, su músculo está adecuado, su transmisión está adecuada. Entonces, al sacarle
esta molestia inicial ya va a sentirse que estamos haciendo algo positivo por el agradecido. Y a continuación, lo que hacemos es agregamos el soporte, ¿de acuerdo? Y con eso vemos cómo el esfuerzo se va contrabalanceando. Obviamente, la ventaja de ver lo que le está pasando a la mecánica nos ayuda muchísimo, pero las lecciones aprendidas de estar trabajando con balones esofágicos y tomógrafo de impedancias hacen que lo primero que tenemos que hacer es tratar de llevar al pulmón a su punto de equilibrio con la caja torácica y el abdomen, y a continuación darle el soporte necesario para contrabalancear la resistencia. Bueno, con esto quería terminar esta primera presentación y dar un poquito de espacio de discusión o que respiren un poquito de aire. Gracias, Guille, clarísimo, como siempre. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, la verdad que pregunta no. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación, estuvo muy buena. Yo preguntarte qué pasa en el caso de que no haya un balón esofágico disponible, que en la mayoría de los lugares no contamos con eso, no tenemos recursos. Así que nada, más que nada preguntarte cuál sería el mecanismo de trabajo más adecuado para estos lugares en donde no los tenemos, y sí quizás se usa la ventilación no invasiva, ¿no? Bueno, después vamos a ver algunas cositas que son importantes para la ventilación invasiva que también ocurre en todos los lugares. Yo no vi a ningún cirujano que operara en un hospital o en un sanatorio con una Gillette. Todavía no vi a nadie. O que usara en vez de gasas trapos limpios, pero trapos en vez de gasas. Pero nosotros, lamentablemente, nos acostumbramos a tener equipamiento defectuoso y queremos llegar a hacer algo bueno. Por ejemplo, esto va a venir acá por el tema de las máscaras, de las tubuladuras y de los equipos. ¿Cómo hacemos para conseguir el equipamiento que realmente necesitamos? ¿Cómo puede ser nuestra voz? ¿Cómo puede ser escuchada nuestra voz para la gente que tiene que tomar estas decisiones de compra de equipamiento? Habitualmente no sé, qué respuesta difícil, porque uno debería tratar de conocer lo mejor posible qué es lo que le pasa al paciente. Entonces, ¿puedo saber cómo está su centro respiratorio? Sí, más o menos bien. ¿Puedo tomar una Pimax a un paciente? Evidentemente no. Pero puedo hacer algo como decir, te voy a poner lo más inocuo que tenemos para estos pacientes y colocarle CPAP a todos, a cualquiera. Todos los pacientes que tenemos acá, excepto un neuromuscular que llegue porque tomó benzodiazepinas, un ELA que llegó porque le pusieron fentanilo, que además nos vamos a dar cuenta si el paciente está con alteración del centro respiratorio o de los músculos, pero todos los pacientes que vamos a ver en el emergento, son pacientes que van a ingresar casi siempre con una alteración de la carga, ¿no? Casi siempre, ¿no? Obeso, insuficiencia cardíaca y demás. Entonces, lo más inocuo o lo más amigable e inocuo que tenemos para dar al paciente es empezar con CPAP. Tratamos de hacer eso. Y tratamos de que sea amigable, tratamos de que no sea una cosa muy brusca y demás. Por eso, ventilación no invasiva, uno de los problemas que tiene es que necesito estar al lado del paciente. Como decíamos antes, horas, culo, silla. Entonces, yo, si conozco un poquito qué es lo que puede pasar si le doy CPAP y recluto y disminuyo la carga, puedo saber que muchas veces el CPAP o la presión positiva de inflado de los pacientes o de contrabalanceo, de apertura o de lo que fuere, va a ser creo que me equivocaría menos si empiezo con CPAP y después agrego soporte, que si agrego soporte siempre de entrada, ¿no? Porque el soporte de entrada del paciente encima está disneico, ansioso, mi máscara por ahí no es la adecuada, no conozco cómo está mi válvula expiratoria y ahora lo obligo a respirar contra algo
que por ahí ni siquiera sé cómo está su rise time. Por eso muchas veces empezamos así. Esto es algo que Cata empezó hace mucho tiempo en el C-triángulo, donde a los pacientes poco regularizados, ya habíamos tenido experiencias en crónicos y demás, empezábamos con 6, 8, 10 de CPAP. Y a las pocas, sí, no esperábamos una hora, sino pocas respiraciones, 5, 10 minutos o 5, 10 respiraciones, ahí empezamos a darle un poquito de soporte, y el paciente de esa manera se iba encauzando. Por ahí la respuesta sería tener la paciencia, conseguir los mejores materiales, empezar con la ecuación de movimiento, empieza con la carga umbral elástica, no empieza con otra cosa, empieza con la carga umbral elástica. Todos estos pacientes están con carga umbral elástica elevada y van a ser como el león que le saco la espina. Veo que lo que me estás haciendo es positivo, ya confío en vos. Y de ahí es donde le empiezo a agregar presión positiva. Muchos de los pacientes que estudiamos para Winning, que sería el caso extremo de la ventilación no invasiva, esto después lo puedes poner en un crónico que viene al consultorio, ¿no? Pero el concepto es, muchos de esos pacientes empiezan o empezamos con presión positiva, con CPAP o EPAP. Y ahí le agregamos de a poquito presión de soporte. Es, ya te digo, horas culosilla, tener... yo veo lo que le puse al paciente y ahora le digo, centro respiratorio, ¿te gustó lo que hicimos? Entonces, si el centro respiratorio sigue arriba con un TI corto, una frecuencia respiratoria alta, digo, no, evidentemente el centro respiratorio no le está gustando o tengo algún mecanismo que hace que el centro respiratorio no responda a la mecánica. Por ahí, porque, como el paciente anterior que tenía una cetoacidosis. Pero si no sería eso, es empezar con CPAP y que el paciente puede responder adecuadamente, tener la mejor interfaz y de a poquito ir aumentándole el soporte. No sé si perfecto, Guillermo, perfecto. Yo porque, bueno, yo soy residente del Argerich, ahora me voy en febrero a rotar al abuso igual, pero después trabajo en Favaloro y en Favaloro la verdad que yo hago guardias durante la semana, Coco y demás hacen mucho, miden bastante, pero bueno, en el fin de semana la verdad que somos 2 de guardia y es imposible medir a todos y muchas veces la BNI se coloca un poco según clínica y según esta interpretación de, bueno, ver la carga, ver la capacidad, ver qué pasa con el centro respiratorio, ver un gas, y es una interpretación mucho más armada continuamente. ¿Qué cosita más se podía meter para trabajar con estos pacientes? Pero nada, muy bien. Súper. Lo que realmente conseguimos de novedoso fue incorporar kinesiólogos, trabajar en educación y tener 2 coordinadores, 3 con Coco, pero 2 coordinadores que se dediquen a la docencia. Lograr y mantener hasta ahora que reconozcan a los kinesiólogos como pares, un equipo de fútbol que realmente es lo más importante que hemos conseguido, creo. Y sobre todo, darle importancia a la educación continua. No sé si se va a poder mantener en un futuro, pero creo que eso es lo que hablaba en algún momento con la gente de la Saki Care, para poder, al existir ya una unidad de este tipo, manejada por kinesiólogos, por así decirlo, ya es un espejo a copiar. Así que bueno. Bueno, gracias, Guillermo. ¿Algún otro? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás, por acá. Primero, gracias, Guillermo, la verdad que es un lujo escucharte. Y un poco me gustaría algún comentario sobre el manejo de los pacientes que son complicados de adaptar a la BNI, si tienen algún manejo farmacológico, algún protocolo sobre lo que es pseudoanalgesia en esos casos, de esos pacientes como habías nombrado en algún caso que dijiste de sobreestímulo del centro respiratorio o de difícil adaptación, algún comentario sobre eso. Sí. Ahora estamos haciendo unas jornadas en Casará, donde tenemos gente que vino de España y de Francia. Uno de los temas que se trató es la
cedo analgesia en el paciente con ventilación invasiva. Después, si me permiten, después, Gustavo, yo les voy a pasar el documento de la CEPAR, donde habla específicamente de esto. Uno de los ítems se dedica a esto. Las drogas que usamos, obviamente, es... es una cosa que me río, perdón, pero es... una de las cosas que tranquiliza mucho al paciente es lo que no hacen los médicos y hacen los kinesiólogos, que es estar al lado del paciente. Perdón, hay algunos médicos que están al lado del paciente todo el tiempo, obviamente no quiero hablar mucho, pero es estar al lado del paciente, ponerle una mano encima o darle seguridad, darle confianza. Eso es la primera droga que utilizamos. Segundo, obviamente, si hay dolor, calmar dolor. Opioides es la droga que utilizamos, morfina. Y después con la sedación, el otro día hubo un paciente que tenía un globo vesical de la hostia, obviamente, que tenía un infarto y tenía insuficiencia cardíaca y había que colocarle un stent y hacer una hemodinamia y ya lo querían ventilar y ya estaban ahí. Y otra vez la intervención divina de un kinesiólogo impidió que ese paciente se ventilara y dio el tiempo necesario para colocar una sonda y vaciarle la vejiga. Con eso también mejoró mucho la sedación, la agitación que tenía, y se pudo hacer la colocación del stent mientras el paciente estaba con ventilación invasiva, mientras hacía todo el procedimiento. Eso es a las 4 de la mañana, es una hora divina para trabajar, pero bueno, se puede hacer muy bien. Las drogas que utilizamos para sedación son las que están descritas en todos los lados, la de dextroxamidina, y eventualmente y ocasionalmente, ya te digo, cuando uno usa propofol en estos pacientes, tiene que estar muy, muy, muy encima, pero es otra de las drogas que ocasionalmente pueden dar sus resultados. Después, si me permiten, yo les voy a dar este documento de CEPAR, donde se habla mucho de la SUCRIS y de las cosas que se hacen en la SUCRIS, donde hay un ítem importante que es la sedación. Pero no hacemos nada raro, las drogas son esas. Primero, el estar al lado del paciente para darle confianza. Segundo, calmar el dolor. Ver que no tenga algo tan simple como un globo vesical, a veces estos pacientes pueden tener y esto los vuelve una cosa muy incómoda. Y tercero, las drogas específicas, básicamente dos, la dextroxamidina y el propofol ocasionalmente. Durante pandemia usábamos también, llegamos a usar, cuando usamos analgesia, además usamos también opioides, pero no es algo que pueda estar así muy ampliamente difundido, porque como sabrán, entra un paciente y después se va un cliente, y es algo que tampoco sería muy conveniente con el uso indiscriminado de los opioides. Un lujo, Guillermo, gracias. Bueno, Guille, sí. Si no hay más preguntas, perdón, ¿querés que paremos un minuto? Manejar el tiempo. Como quieran, no sé.